Muy buenos días a toda la familia santiaguera. Qué gusto amanecer una vez más junto a usted en esta jornada del miércoles. Estamos en mitad de semana, 10 de agosto del año 2022. Hoy estaremos informando, así que atención a todos nuestros seguidores en las páginas del gobierno, también del periódico Sierra Maestra, la televisión en Santiago, también a nuestros amigos de la CMKC, Radio Revolución. Estaremos informando acerca de la situación de un preciado líquido en nuestro territorio. Estamos hablando del agua en un día tan especial para los trabajadores de los recursos hidráulicos, porque hoy es su día. Así que bienvenidos todos los trabajadores, los directivos en nuestra provincia y muchas felicidades, ¿verdad, gobernadora? Hoy están de cumpleaños. Buenos días, Santiago. Buenos días a los trabajadores del sector hidráulico. Muchas felicidades. Aquí está el compañero Gerardo, delegado de recursos hidráulicos, la compañera Liudmila, muy querido, muy respetado por su encomiable labor, por su enaltecedora labor. A ustedes en representación de esos compañeros humildes, sencillos, muy prácticos también del sector hidráulico de nuestro país, y a nuestros queridos trabajadores del sector hidráulico de Santiago de Cuba. Celebramos su aniversario en un día con muchos desafíos, en un escenario que sé que tiene muchos retos para los trabajadores de este sector en nuestra provincia. Quiero que se mantenga al tanto, tenemos los canales telefónicos abiertos en la sede del gobierno en nuestra provincia, el 2265-2057, y directamente por el celular 5855-3709. Les reitero, 5855-3709. Estamos escuchando los criterios, las opiniones, incluso este tema fue salido precisamente a solicitud de nuestros seguidores. Vamos a hacer una pequeña pausa y estaremos informando en los próximos minutos acerca de la situación energética en la provincia de Santiago de Cuba. Las gracias y la felicitación especial a todos los trabajadores de los recursos hidráulicos en nuestra provincia de Santiago de Cuba y un poco más allá, porque estamos llegando a diversos puntos de la geografía nacional gracias a la señal de internet. El abrazo de siempre y muy buenos días, Santiago de Cuba. Y ya estamos de vuelta para hablar acerca de la situación energética en nuestro territorio. Ayer me imagino que usted escuchó a través de la televisión nacional, también a través de las redes sociales se ha actualizado sobre la situación de la Guiteras. Tengo a Leonel Ruiz, director de la empresa eléctrica en Santiago de Cuba, una vez más con nosotros. Leonel, muy buenos días. Me imagino que no se duerme en la empresa, en el despacho. Lo digo con toda certeza porque la situación sigue siendo compleja para nuestro territorio. Hablamos de ciclos de 12 horas aproximadamente, a través de 2 bloques, se han modificado. ¿En qué situación nos pone ahora mismo lo de la Guitera? Es una de las preguntas que más están haciendo los pobladores de Santiago de Cuba. Ayer vimos, por ejemplo, que entró, se disparó y volvió a entrar. ¿Cómo transcurrió el día de ayer y cuáles son los pronósticos para esta jornada? Sí, buenos días, Dairon, buenos días, Santiago, y felicidades a los trabajadores de sistemas de recursos hidráulicos. Bueno, en el día de ayer, Guitera hizo trabajos de sincronización, logró sincronizar a las 10:22 de la noche y minutos después salió de sincronismo sin asumir carga por problemas en la automática. Finalmente sincronizó Guitera hoy a las 5:31 de la mañana, que empezó a asumir carga. Esperemos que se mantenga estable y que pueda lograr los 225 megawatts que estaba dando antes de salir. O sea, y bueno, concretamente a las 10:22 de la noche se inició el proceso de sincronización y este proceso fue fallido. Sí. Por lo tanto, para los efectos legales y la satisfacción de la demanda de la energía eléctrica, no hubo posibilidad de utilizar los servicios de la Guitera. Y no ha sido hasta hoy a las 5:30 de la mañana aproximadamente en que se reinicia todo este proceso de sincronización. ¿Cómo repercute esto en la situación que tiene hoy Santiago de Cuba? A ver, consecuencia, el día de ayer fue igual al día anterior. Se retiraron, se apagaron 126 megawatts en la provincia, 1.162 megawatts en el país. Durante todo el día y la noche hubo circuitos apagados.
y amanecieron 34 megawatts retirados en el día de hoy. Para el día de hoy, bueno, con la entrada de Guitera, si ya asumir carga, la situación debe ser un poco mejor. No significa que no se va a pagar. Pero recordar que antes de salir Guitera se estaba pagando por encima de los 90 megawatts. Al salir Guitera empezó a pagar por encima de los 100 megawatts. ¿Entiendes? Eso va a ser la realidad del día de hoy. Usted habla de mejor, pero se mantiene las 12 horas en 2 bloques. Sí, por supuesto, no hay manera de usted organizar eso de una manera diferente. Porque para usted organizarlo de una manera diferente, y lo explicamos ayer, tiene que estar el déficit por debajo de los 60 megawatts. Ahora, ¿cómo es posible? Y es una pregunta de nuestros televidentes, y lo voy a leer textualmente. Leine Caridad Sarmiento Puente pregunta: la Guitera está trabajando a partir de las 5 de la mañana, ya la gobernadora lo aclaraba. Nuevitas también. Incluso, de eso estaremos hablando, va a entrar, habla de Renté. ¿Cómo es posible que nos sigan manteniendo en el ciclo de las 12 horas? Porque sencillamente se ha estado pagando, incluso con Guitera, trabajando por encima de los 90 megawatts. Los bloques que teníamos anteriormente, que eran 3 bloques, daban hasta 60 megawatts. Las 12 horas, ella lo que está diciendo es las 12 horas, que ayer nosotros evaluamos, incluso por la noche en el despacho, la posibilidad de que se mantenga el bloque, pero que en lugar de que la afectación fuera de 12 horas, fuera menor. Fuera de 5. Lo que pasa es que iba a ser más continua, es decir, también se modeló la otra variante de que se aseguraba durante 5 horas. 5 horas la afectación energética, 5 horas más de suministro, 5 horas de afectación nuevamente, porque lo que no es posible es separar el bloque, pero lo que sí, teniendo en cuenta también los reclamos de la población, que se le echa a perder la comida, que se llega del trabajo, ¿no? Yo ayer recibí muchas quejas también de estas 12 horas continuas de afectación. La persona, todo el mundo se lo siente, uno se lo siente. Bueno, hacíamos la anécdota de lo que nos pasaba ayer en el propio intercambio que sostuvimos. Y las personas hoy, o sea, hay una fuerte, hay un fuerte interés de la población de Santiago de Cuba de que no sea continua esa afectación. Estamos hablando de una afectación de emergencia, porque si no tenemos el suministro de energía eléctrica como parte de todo el balance, lo que estamos hablando es de una afectación de emergencia. Correcto. Y en esa afectación de emergencia, evaluar que el periodo sea un poco más corto, sí, aunque sea más repetitivo. Es decir, serían los mismos 2 bloques, 12 horas pero fraccionadas. 5 horas, descansa 5 horas, vuelve a repetir, y la última afectación sería de 4 horas. Ahora, finalmente, ¿de qué depende? Eso es lo que pregunta también otra televidente, otro seguidor a través de nuestras páginas. ¿De qué depende volver a ese otro ciclo de 8 horas? Depende de que sincronice el Felton. Felton. Sí. ¿Qué situación tiene Felton en este minuto? Felton, bueno, tiene una avería en la chumacera. Mañana debe entrar a trabajar, iniciar el trabajo en la chumacera por el calentamiento. Había que esperar que enfríe. Se enfría mañana, empiezan a trabajar y en función de lo que se pueda encontrar ahí, puede que en 2 días esté sincronizado. ¿Significa esto que aproximadamente en 2 días pudiera solucionarse el problema que tenemos en este minuto, como dice la gobernadora, de emergencia? Entonces, como ya usted sabe, depende, gracias Ruiz, por habernos aclarado algunos elementos fundamentales en esta mañana. Ayer las personas nos estaban preguntando mucho sobre la entrada de la Guitera, cómo repercute esto en el término del bloque de las 12 horas y los 2 bloques que estén organizados de manera de emergencia en la provincia de Santiago de Cuba. Se mantiene en tanto se estabilice la situación energética y la entrada de Felton. Gracias Ruiz por habernos acompañado en esta mañana, quiero que se quede junto a nosotros. Hoy estaremos hablando sobre la situación de Agua Santiago, las alternativas que se buscan en nuestra provincia, pero antes, gobernadora, sé que estuvo ayer estuvo por Renté. ¿Qué tal el intercambio con los trabajadores? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos ante una problemática que sigue agobiando a la población? Bueno, forma parte de nuestra política de trabajo este tipo de recorridos, intercambios. Y ayer por la tarde tuvimos la posibilidad de intercambiar con un grupo no despreciable de trabajadores que desarrollan sus labores en la termoeléctrica. Y digo así porque estos trabajadores pertenecen a diferentes empresas del propio sistema de la Unión Eléctrica en Santiago de Cuba. Estamos hablando fundamentalmente de los trabajadores de la ENSE, o sea, la empresa de mantenimiento de centrales eléctricas
que desarrollaban una peligrosa, necesaria y altruista labor en la reparación de todo el sistema del bloque 5 de Renté, que como el pueblo sabe, ha estado fuera de servicio durante las últimas 72 horas prácticamente. Quiero que aprovechemos entonces para ver un resumen de lo que aconteció ayer en Renté y quizás hablemos unos minutos después de los resultados de ese diálogo. Veamos. La central termoeléctrica Antonio Maceo de Santiago de Cuba se encuentra en proceso de mantenimiento en el área de la caldera de la unidad generadora número 5. Así lo constataron las máximas autoridades de la provincia en visita de trabajo a la industria. Actualmente, operarios y técnicos trabajan en la solución de los defectos arrojados durante la prueba hidráulica de la caldera, mientras que las unidades 3, 4 y 6 aportan al sistema electroenergético nacional 111 megawatts. Llegamos esta mañana después del turno que amaneció. Se hizo prueba, se encontraron algunos salilleros porque están saliendo las soldaduras, tuberías viejas. Corregimos en horas de la mañana, ahora al mediodía se hizo la prueba, vuelven a salir otros salilleros que no son los mismos y entonces estamos ahora a función de eso. Estimamos que dentro de media hora ya terminamos lo que estamos haciendo ahora. Que el país está pasando por una situación crítica en cuanto a la electricidad. Tenemos que dar mantenimiento para que no falte electricidad a la población. Nosotros somos los que cogemos todas las averías, las soldaduras, estamos al frente de todos los... Mira, en estos momentos los tubos lo que tienen son ponchaduras y rajaduras, y todo eso es mediante el proceso de soldadura. Sí, estamos aquí, es un sacrificio y es el trabajo que tenemos que hacer para poder sacar adelante la termoeléctrica. Es un poco difícil y engorroso, o sea, trabajar aquí, llegar, no tener corriente, pero bueno, seguimos adelante. Durante el intercambio que sostuvieron con los trabajadores, Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora de la provincia, y Yudelkis Ortiz Barceló, miembro del buró que atiende la esfera ideológica, conocieron los procedimientos que se ejecutan para corregir los daños en el área de generación. Desde Santiago de Cuba, Dailin Herrera Vallar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, gobernadora, ¿cuáles fueron los resultados de ese encuentro? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos o que podemos tener con la situación de Renté en la provincia? Bueno, hemos insistido mucho en que nuestro aporte es Renté, pero que Renté está dentro del sistema electroenergético nacional. O sea que cada una de las centrales termoeléctricas, cada una de las estaciones, en este caso generadoras de energía eléctrica, por la vía que se aportan al sistema electroenergético nacional, y este desarrolla su balance, ¿no?, en función de toda la generación de energía. Pero bueno, ayer, como se evidencia en el audiovisual, estuvimos allí. Estos trabajos estaban en la caldera, no solo de caldera, no solo la caldera es parte del sistema de generación, pero es la parte principal. Y ellos ayer terminaron el trabajo en la caldera entre una cosa y otra alrededor de las 8:30, 9 de la noche, y paralelamente estaban nivelando el generador como tal, y hoy alrededor de las 4:30 de la madrugada ya empieza el proceso de preparación de la máquina 5 de Renté, también dispuesta para la generación. Esta máquina aporta entre 65 y 80 megawatts en el proceso de operación. Por lo tanto, sí, es bien, es bueno, es importante, es una señal también de esperanza y de contribución a lo que tanto hoy nos agobia, que es la generación de energía eléctrica, que dé respuesta a la demanda. Cecilia, que está comunicándose con nosotros, y también otras personas que están siguiéndonos a través de las páginas del gobierno, la página personal del periódico Sierra Maestra y de Teleturquino. Ella insiste en el tema de la guiteras, que se sincroniza qué sucede con Santiago de Cuba. Creo que el director de la empresa eléctrica ha sido claro en ese tema, teniendo en cuenta de que se mantiene el periodo de 12 horas, aunque debe existir una leve mejoría, que volver a las 8 horas depende exactamente de la entrada de Felton, porque en este minuto todavía estamos por encima del déficit que hasta este momento está como que permitido dentro de la estabilidad del sistema de generación
nacional. Ahora, vamos a hablar de cómo incide esto específicamente en el tema del agua, así que por favor a toda la familia de Santiago de Cuba, si usted tiene una situación en particular, puede escribirnos al 58 55 3709 2265 2057, a todas aquellas personas, incluso gobernadora, que se han comunicado y han preguntado, porque a veces no pueden ver el programa por la situación energética. Estamos tratando de llevar el contenido de todas las maneras posibles, y lo decimos porque estamos en CMKC, estamos haciendo especies de resumen que también se van a transmitir en diversos horarios de la señal de Teleturquino, y algunos elementos de difusión para que usted pueda manejar todo lo que en esta mesa se está dialogando en el tema de hoy. Giorgi Charadán también está comunicándose con nosotros, hace la misma pregunta. El tema lo vamos a aclarar a través de nuestra página de redes sociales por escrito, para que usted tenga claridad de lo que pasa con el déficit de generación, disculpen, en la provincia de Santiago de Cuba. Ahora, el agua. Bueno, el agua es un tema preocupante también. Yo creo que aquí tenemos a Gerardo. Gerardo, bienvenido. Muchas felicidades una vez más a ese maravilloso equipo de trabajo. Sé que no han dejado de elaborar en las últimas horas. Lo digo sobre todo por la situación de los 900 milímetros que se están tratando de rehabilitar. Pero coméntenos, ¿cuál es la situación hídrica en la provincia de Santiago de Cuba y cómo está incidiendo eso en la cotidianidad de los santiagueros? Bueno, buen día, Dairon, para usted, el colectivo, el resto de los televidentes que hoy nos están observando. Bueno, sumarme a la felicitación del Día del Trabajo Hidráulico, resaltando que hoy se cumple un aniversario cerrado de la fundación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en el año 62, por el comandante en jefe, nuestro principal hidráulico, y es una fecha interesante. En algún momento tendremos la oportunidad más adelante de explicar el hito que acontece con este tema en nuestro país y los cambios que hubo de forma general con respecto a esta decisión del comandante, y años posteriores, pues digamos después del año 63, el cambio tan importante que eso ocurrió aquí en nuestro país. Es importante que después la población lo sepa. Entonces, bueno, referente al estado de los embalses en la provincia, hoy tenemos el llenado de alrededor del 43% en sentido general. Como que hoy el programa se va a circunscribir a los municipios atendidos por Agua Santiago, o sea, Santiago de Cuba y Guamá, porque mañana vamos a tener la oportunidad de hablar del resto de los municipios. Me voy a circunscribir solamente a los embalses que tienen, pues, incidencia específica en estos lugares. Bueno, en el caso de Guamá no tiene ningún beneficio a partir de embalse, porque prácticamente toda el agua que obtienen es desde el punto de vista de su suelo, o sea, subterránea, y algún tipo de agua superficial. Y en el caso de Santiago de Cuba, que sí, un gran por ciento del agua pues es a partir de los embalses. El llenado de los embalses tiene una cifra similar al general de la provincia, un 42%, y aunque esta cifra hoy no la consideramos como crítica, no ha sido la situación más desfavorable que ha tenido la provincia, sí es la cifra que ha tenido un estado más desfavorable en los últimos 28 años. O sea, este 48% de llenado, por ejemplo, comparándonos con el año anterior, tenemos 220 millones menos de litros de agua almacenada en los embalses, y como repito, no es una situación extremadamente crítica si nosotros tenemos una atención diferenciada sobre el tema para, si es necesario, iniciar medidas de ahorro, como ya ha sido una práctica en años anteriores como provincia, implementar esta estrategia. ¿Cuáles son las problemáticas que más están afectando la situación hídrica en la provincia? Bueno, el otro día la situación hídrica depende de la lluvia, o sea, la situación del abasto del agua. El otro día intercambiábamos con la gobernadora e identificamos, ¿no?, 4 aspectos que eran a nuestra consideración los que afectaban de forma importante en el abasto de agua, en sentido general, y por supuesto el primer lugar lo llevaba la parte de la energía, que bueno, más adelante en el programa se darán detalles. Estaba en un segundo lugar, era la rotura de equipo. La rotura de equipo, independientemente de tener una atención diferenciada por las empresas de acueducto, pues por supuesto tienen la afectación de las limitaciones con las piezas de repuesto y la adquisición de equipos nuevos. Por lo tanto, aquí, independientemente que
los equipos arreglan de inmediato, pues la afectación es muy sensible a la población de forma inmediata. Y bueno, fundamentalmente afectando a la ciudad de Santiago de Cuba suma la rotura de conductoras que en los últimos meses se han intensificado, en algunos casos producto a las propias operaciones que se están haciendo debido a medidas que se toman para poder abastecer determinados puntos críticos de la ciudad. Y bueno, en último lugar, el estado de los embalses, que aunque tenemos agua para distribuir, llegar el agua a la ciudad de Santiago de Cuba también pasa por un tema de energía. Por lo tanto, volvemos al punto 1. Las personas están pidiendo soluciones, evidentemente, ante este tipo de circunstancias, gobernadora. Nos están escribiendo, por ejemplo, desde el barrio del Carmen, en la carretera de Malverde. También nos escriben desde Boniato, desde el Cristo de Siboney, desde Altamira, nos escriben desde Bambán. Chicharrones. Quieren soluciones en este minuto. José Martín. Yo creo que hay que hablar sobre todo de las alternativas que se están buscando. Vamos a hacer una pequeña pausa porque sé que uno de los principales problemas, y si el director ahora mismo está en punta ya el trabajo, sé que una de las principales problemáticas en los últimos días ha tenido que ver con la tubería de 900 milímetros. Quiero que ustedes escuchen algunos criterios de la población y vean algunas imágenes tomadas al mediodía de ayer, de lo que sucedió ayer, contrastada con lo que ha sucedido en la reparación de los últimos días, para que ustedes den, porque habían hablado de 48 horas en el proceso de reparación, para que digan cuáles son los pronósticos, qué va a pasar, cuándo las personas se van a restablecer, cuáles son las zonas más afectadas. Quiero que veamos entonces el siguiente material. Adelante. No contar con agua suficiente para realizar las tareas del hogar es para muchos lo peor. Bien lo saben las personas que residen en los alrededores de la zona de Coavitas y la Avenida Las Américas, específicamente frente a la Universidad de Oriente, donde ocurrió una rotura hace algunos días en la conductora de agua. Vinieron a trabajar por la noche, entonces interrumpen, tumban el agua sin avisarle a nadie, no hubo comunicación y el trateo que eso lo hicieron 3 veces. Primero no sirvió lo que hicieron, después se explotó y aún todavía sigue botando agua ahí. Trabajaron la noche entera para resolver el problema. Luego de estar concluido el problema, que alimentaron la tubería de agua, hubo un fallo y tuvieron nuevamente que volver hacia atrás. Es decir, que esperar que la tubería se vaciara y entonces acometer otro tipo de soldadura y otro tipo de trabajo para resolver el problema. Los compañeros de aquí residentes del barrio en estos momentos no se han quejado de que están sin agua. Hay agua. Dicho todo esto, queda claro que resulta imprescindible y prácticamente obligatorio el reparo de dicha rotura para acabar totalmente con esta compleja situación. Michael Frometa y Claudia Suárez Tejeda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, tenemos a Liusmila con nosotros para aclarar algunos de los términos que explica la población y también algunas de las quejas a partir de lo que se está realizando. ¿Cuáles son las zonas afectadas a partir de esta rotura? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son los pronósticos? Bueno, primero decirle, buenos días a todos los presentes y a todo el pueblo santiaguero que nos está escuchando. A ver, primero, esta avería que tuvimos en la conductora de 900, que afectaba tanto a la conductora número 3 de la ciudad, Quintero Ciudad, y la conductora de la zona industrial, la conductora número 1, hoy en estos momentos, o sea, a raíz de las 48 horas de haber ejecutado el trabajo, no teníamos, la única afectación que teníamos era el sector Centro Alto, el cual ya se recibió servicio, y en el día de hoy ya Santa Rosa Sorribe ya es el último sector que recibe de esta conductora y ya entra con los 7 días. ¿Ya? O sea, el ciclo normal. O sea, que hoy no tenemos afectaciones. El barrio aledaño, de donde estuvimos trabajando, los Cocos, toda esta zona reciben de forma diaria. Cuando nosotros recibimos de forma diaria en las viviendas, en muchos de los casos no tenemos, que es una de las cosas que sucede, lo compartíamos con el delegado que estuvo con nosotros a tiempo completo en la solución de la avería, tienen poca capacidad de almacenaje. Pero esta zona fue inmediatamente, cuando se activó ya la conductora, inmediatamente empezaron a recibir el servicio. O sea que no hay afectación, como bien decía la usuaria que le hacían
que, o sea, hacía el comentario, no hay ninguna afectación en estos momentos. Y hoy, repito, el sector, ya este sector, o sea, esta conductora ya entró en su normalidad en el día de hoy con 7 días de servicio, o sea que no hay afectación. En el transcurso de la avería, las afectaciones fueron notables en todos los hospitales que están ubicados en la carretera central. Esta fue la gran afectación que nosotros tuvimos en el trayecto de la avería. La avería, como bien dice, tuvo 2 momentos. Sí tuvo una falla. Tuvo una falla que fue corregida de forma continua porque no se paró de trabajar, como bien expresaban los vecinos y lo vivimos todos. Eso fue de forma, nuestros trabajadores no quisieron ni relevarse, se mantuvieron independientemente que se incorporó otra brigada y inmediatamente que sucedió la falla en la madrugada, retiramos, por supuesto hay que retirar el servicio y se puso esta junta hasta nosotros ya restablecer los hospitales, repito, para poder salir de la situación que teníamos con los hospitales. No contamos hoy con una cantidad de carros cisterna para nosotros poder atender los hospitales al mismo tiempo y todos sabemos el consumo que tienen los hospitales. ¿A partir de esto se mantendría estable la situación de todas estas zonas y también de los hospitales? No, desde ese día están estables. Desde ese día está completamente estable. Sí. Entonces es muy importante que quede claro esto para la población a partir del material que habíamos visto. Hay otras situaciones que se nos presentan. Diga, gobernadora. Acotar 2 cosas. Acotar el hecho que mientras duró la solución de la avería, se mantuvo con pipa, sobre todo el hospital provincial, todos los hospitales con pipa. Sí hubo afectaciones a algunos servicios en el hospital provincial, que también, como parte de todo esto, el agua después cuando llega turbia y no se puede utilizar hasta que no se limpie, no se evacue todas las partículas que arrastra, no se puede utilizar, sobre todo con fines hospitalarios. Y lo segundo, que es también importante, bueno, lo anterior lo corroboramos el domingo, en horas de la tarde, la noche, hasta bien entrada la noche, en recorrido por el hospital provincial, por el hospital materno norte, y después terminamos con el resumen en el gobierno del municipio de Santiago de Cuba con la propia directora de Agua Santiago y la solución de la avería. Y nosotros, estas insatisfacciones que tienen los compañeros, hay que ir allí al terreno y comprobar quién es, porque a lo mejor nosotros asumimos que todo el mundo está recibiendo el agua diaria como corresponde en esa porción de la ciudad de Santiago de Cuba, y no es así, porque bueno, yo me imagino que las personas no van a estar quejándose por gusto. Hay que ir allí, Riutmila, y comprobar que efectivamente le está llegando el servicio con la frecuencia que se tiene previsto. Ahora, hay otras situaciones que se están dando en la provincia a partir de lo que decía Gerardo, de los problemas hídricos que tienen que ver con el elemento energético, también sobre la rotura de los equipos. ¿Hay soluciones para todo esto? Se lo pregunto a Alexis si hay una estrategia trazada. Por ejemplo, Carmenati García Gustavo habla sobre la situación de Versalles. Una situación para él crítica, no hubiera existido más de un mes sin agua y todavía hay inestabilidad, que no hemos podido coger agua. Por favor, no hagan que se disguste la población ante este tipo de circunstancias. Objetivamente y en aras del tiempo, soluciones que se están pensando. Buenos días, Dairon. Efectivamente hubo afectaciones con la inexistencia de corriente eléctrica, soluciones. Con las afectaciones eléctricas hubo afectaciones al agua, principalmente en los rebombeos. ¿Qué soluciones buscamos? Hubo 4 puntos críticos de rebombeo. Por ejemplo, el rebombeo de Bambán, que está instalado desde el día 2 de agosto con un grupo electrógeno, de tal manera que cuando haya corriente se rebombea con la corriente, y cuando se vaya la corriente se haga con el grupo electrógeno. Este está instalado, repito, desde el 2 de agosto y funcionando, que da aparte de la zona que usted mencionaba. El rebombeo de la Queta, instalado desde el día de ayer, se instaló también desde el día de ayer, 9 de agosto. Y está también el rebombeo de Microtren, un punto muy crítico, que está ya el grupo electrógeno en el lugar y hoy debe ser instalado por los compañeros de Heiser y debe darle funcionamiento a este rebombeo. Y un cuarto, además estamos hablando también de Guamá, hay un cuarto grupo electrógeno en el municipio de Guamá, en la comunidad de Chivirico, que se trasladó también ayer y debe ser instalado hoy por el grupo EMER. Esto trae como consecuencia que nosotros en los momentos críticos de inexistencia de corriente podamos dar un rebombeo de 24 horas. Ahora, a partir de estas 12 horas hay otros puntos, que bueno, usted lo mencionó entre las quejas de la población, que debemos también poner otros grupos electrónicos, como son la zona de Boniato, que ya son bombeos,
en la zona de Boniato, la zona de Cristo y la zona de Siboney, para que hoy no los tienen todavía instalados. Estoy hablando de los 4 que ya se están que instalando. Están instalándose y que van a tener una solución para que haya un rebombeo 24 horas. Y estos otros 3, Boniato, Cristo y Siboney, que son un sistema de bombeo, que deben de instalarse en las próximas horas, algún sistema de grupo de electrógeno para lograr estabilidad en el sistema de bombeo. Yo creo que son soluciones rápidas que pudieran darle al trato una mejor... Que van a dar al trato una mejor... No, yo estoy hablando específicamente de lo de Boniato, el Cristo y Siboney, que todavía no están instalados. Ahora, yo insisto como ciudadano, y se lo digo también a la gobernadora, eso hay que comprobarlo todo el tiempo. Comprobarlo que la persona tenga el agua, comprobarlo que la persona... Irse allí, y hay un problema también grave, Leomila, que tiene que ver con la planificación. Las personas están pidiendo que se le avise previamente ese proceso de planificación, que si se le va a quitar el agua para poder evidentemente hacer sus tareas hogareñas, se les diga previamente qué estrategia hay para esto, Leomila. Bueno, primero Dairo, decirle que nosotros tenemos un sistema de comunicación, tenemos nuestra página, que todos los días ponemos, sobre todo cuando hay situaciones como esta, que es preocupante hoy de la población, pienso que es insuficiente, independientemente que en concierto informativo todos los días, es un sistema de trabajo interno que tenemos, que siempre se ha informado la distribución, pero bueno, como yo les refería anteriormente, las averías a veces no avisan. En ocasiones sí nos da el chance, como esta que tuvimos en 900, que tuvimos días evaluando la posibilidad de que solo dejamos uno de los sectores porque ya no se podía esperar, ya habíamos evaluado cuál era la situación y pudimos esperar y dar servicio antes de nosotros cerrar y acometer la avería, pero no siempre nos sucede de igual manera y ahora mismo las afectaciones que tenemos cuando es un equipo de bombeo, eso no nos avisa. Pero bueno, la recomendación, por supuesto, la cogemos y vamos a aumentar la forma de nosotros comunicar a la población. Además, decirle que algo que le estamos dando mucho uso es de la relación directa y comunicativa con los presidentes de los consejos populares. Y como bien se pide, es de las cosas que estamos haciendo, yendo al terreno, explicando la situación. Realmente la situación es muy, muy crítica. El coordinador explicaba las medidas que hemos tomado, que son de suma importancia, es algo que no descansamos. Ya tenemos 4 lugares que movimos los grupos electrógenos de lugares que no son protegidos hoy con las afectaciones eléctricas. Y ayer hacíamos una nueva evaluación y arrojó 12 movimientos más, que por supuesto en los eventos que hacemos todos los días, presidido por la gobernadora y la miembro del buró, por supuesto hoy lo presentaremos, donde haya que moverlo, así se están decidiendo, pero son 12 nuevos grupos electrógenos que vamos a mover, que protegerían los poblados de los que usted mencionaba, que hoy son muy críticos, porque realmente ya al tener una afectación de 12 horas, muchas de estas estaciones trabajan 24 horas y otras 12 y 18 horas. O sea que ya sí las afectaciones ya se están viendo. Hablamos del poblado de Siboney, que tiene una situación muy, muy crítica. Además, decirle que allí contamos con una estación de bombeo llamada El Refugio, cerca de La Nenera, que independientemente que da abasto por redes a las comunidades cercanas, es el cargadero de pipa para atender todas las comunidades sin redes que están en los alrededores. Usted habla de averías y habla también de roturas. ¿Cuántas tenemos hoy en la provincia? ¿Cuántas solucionables? ¿Qué capacidad de respuesta tenemos? Y se lo digo porque nos escribe y nos insiste, y quiero saludarla también en esta mañana. Buenos días, Cecilia, por estar conectada con nosotros. Ella insiste, fíjese, y se lo digo, desde un buró no se resuelven los problemas. Ella nos dice aquí, y yo sé que la gobernadora debe estar de acuerdo con... Hay que comprobar cuántas roturas tenemos, cuántas averías, qué capacidad de respuesta tenemos, cuáles son las zonas y la población afectada. Díganos. Bueno, como avería en conductora, tenemos la zona industrial que afecta el barrio del Carmen, que ahorita usted hacía mención, la parte de la zona industrial, o sea, Malverde, pero focalizado en la parte de aquí del Carmen, o sea, la comunidad que se abastece del Carmen. En el bombeo de Boniato ahora tenemos una avería que la vamos a solucionar en el día de hoy, que es un 160. Y en el rodeo, en el poblado del Caney, tenemos de igual manera una afectación que afecta la parte alta del rodeo, el aceite, del aceite, y estas son las averías. El resto de los salideros que vemos que pasan realmente de 200 salideros promedio que tenemos pendientes de ejecutar, no afectan la distribución. Ahora, averías están enfocados en estos 3 lugares de conductora, no así de equipos de bombeo que también nos están afectando, que en el caso de Versalles.
Independientemente que una de las decisiones y propuestas que se están haciendo ahora es de proteger el grupo, o sea, la estación, el rebombeo de Versalles, y de igual manera el equipo de bombeo de Versalles que se encuentra en la estación de bombeo de Bambán, porque ahí protegimos Bambán Altamira, pero no quedó protegido este bombeo, y también Versalles, independientemente que antes era entre los circuitos protegidos, hoy no es así, por lo que todos los conocemos, y tenemos que protegerlo. Hoy, por ejemplo, citarle, ¿no? Usted recibió una llamada de Versalles, nosotros llevamos 3 días con el servicio en calle Primera y cisterna de calle 16, y no han podido terminar. Eso es lo que nos sucede, cuando hay intermitencia con la corriente, nos pasamos el tiempo de servicio, que es el plan 24 horas, pasamos 3 y 4 días dando servicio. Eso es lo... Ahora, lo que dependa de nosotros, hay que hacer. Cuando digo de nosotros, de ustedes, sí, y también de la población, sin duda alguna, porque no hemos hablado del tema del ahorro del agua, teniendo en cuenta de que ya hay factores que dependen de la naturaleza por no haber llovido hasta este momento del año, sin duda alguna hay que tenerlo en cuenta. Capacidad de respuesta, ¿en qué tiempo todo lo que usted me ha mencionado pudiera ejecutarse? Bueno, lo que yo le he mencionado, en menos de 24 horas hay que solucionarlo. No así el equipo de bombeo, porque requiere, bueno, ahora mismo se nos dio una incidencia con un breaker, que hoy usted puede estar seguro que nosotros lo localizamos. Un breaker que nosotros no contamos con ello, pero lo resolvemos como lo hacemos de forma cotidiana, pero en no menos de 24 horas tenemos que solucionar de las averías que yo le comentaba, porque eso suma a la situación que nosotros hoy tenemos, que no tenemos energía y no podemos añadirle un poquito más al problema que ya tenemos, que por supuesto hoy es objetivo. 24 horas sin levantarle falsas expectativas a nuestra población. Las averías. Las averías, es importante recalcar esto. Diga, gobernadora. Porque se dice 24 horas ya en el entendido popular, y además en la necesidad que yo tengo del agua. Yo digo, bueno, me dijeron 24 horas, ya mañana llega el agua. No, es 24 horas para restituir. Pero hay una responsabilidad del sistema, de recursos hidráulicos. Está la avería, está la afectación, tiene que haber una fuente adicional para esto. El suministro de agua por pipa. Lo principal es la información a la población, nosotros hemos insistido muchísimo en este sentido, y un poco resumiendo más o menos lo que ha estado tratando de explicar la directora de Agua Santiago, de lo que se trata es que estas afectaciones energéticas tienen que ser suplidas en los rebombeos con la ubicación de grupos electrógenos. Nosotros el sábado decidimos 3 grupos electrógenos, y hoy ella está explicando que alrededor de 14 grupos electrógenos, buscándolo de aquí del sistema, moviéndolo de un lugar para el otro, para poder asegurar que estos rebombeos funcionen. Y paralelamente a esto, porque hay una porción de la población, estamos hablando de más de 150.000 personas que no reciben el agua por redes, bueno, en la provincia, que tienen que recibir el agua por pipa, y se han movilizado pipas, o sea, de las empresas, de los centros de trabajo que la tienen, para ir aliviando también la situación de estas personas que no reciben el agua por la red normal. Nuestros seguidores insisten que le den tratamiento a los salideros, eso duele y no tiene nada que ver con la electricidad. Vamos a hacer una pequeña pausa con este material periodístico en video que nos ubica también acerca del trabajo que se realiza en nuestro territorio. Veamos. No es un secreto la compleja situación electroenergética por la que atraviesa el país y por demás la provincia de Santiago de Cuba. Previendo afectaciones en la distribución de agua debido a tal problemática, se han colocado en algunos de los rebombeos como Micro 3, Laqueti y Bambán grupos electrógenos que garantizan de cierta forma la distribución de este producto tan vital para la vida. Debido a la contingencia energética que atraviesa el país y las reiteradas afectaciones acumuladas, se ha provocado un atraso en los ciclos de distribución, que de un plan de 7 días, los ciclos de distribución se han extendido hasta más de 15 días en muchas zonas, principalmente en los puntos más altos del casco histórico. Que este grupo electrógeno nos permitirá, en primer lugar, estabilizar el bombeo de agua y paulatinamente ir recuperando los ciclos de distribución según plan, para mejorar la situación del abasto de agua en el poblado del Caney. Con el grupo electrógeno nos permite bajar los ciclos, no paralizar el ciclo cuando comienza
porque ya al tener el grupo electrógeno tenemos la posibilidad de que el ciclo comience en un horario y termine en el horario que tenemos determinado nosotros y no atrasarnos con la distribución así, que no se nos afecte en la zona más alta de cada zona. Esta resulta una idea muy acertada. Es imposible que la población no sufra con la situación electroenergética actual, pero por lo menos será abastecida debidamente con agua. Michael Frometa y Claudia Suárez Tejeda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Nos siguen escribiendo algunos seguidores a través de nuestra página, a través del canal telefónico 5855-3709, Lisette Ducón Herzoca, edificio 63, escalera B, apartamento 6 de la Bel Santa María. Desde el 26 de mayo no entra el agua al edificio, ni en la primera entrada ni en la segunda. Necesitan saber cómo resolver esta situación. Bueno, este edificio del Micro 3 es una de las zonas que se terminó el servicio ahora recientemente, no hace 48 horas, y fue el único edificio que quedó afectado. Que no es la entrada, tenemos que revisar de forma interna qué le sucedió. Eso nosotros lo revisamos en el terreno, lo conocemos. El edificio 63. Hay que atenderlo. Soy una compañera de Venceremos Alto. ¿Qué pasa? Que hace un mes no hay agua. Cada vez que uno llama dicen que la van a poner en los edificios. Hace más de 3 días hay agua, es algo insólito, porque donde yo vivo no hay donde buscar. A ver, el sector Altamira es de las zonas que ya protegimos, como ahorita se anunciaba, desde el día 2 tiene la protección del grupo electrógeno, pero es un circuito que el ciclo normal de ellos, como cuenta con 14 circuitos el sector, el ciclo plan es de 10 hasta 12 días. En estos momentos, pero nosotros hemos tenido un real cuando hemos tenido estabilidad de 7 días hasta 6 días, pero en estos momentos superaron los 20 días todos los circuitos. Ya a partir de este momento de la protección del grupo electrógeno, ya hemos logrado estabilidad en el servicio, pero no todos los sectores todavía. Nos quedan 4 sectores por recibir. Y en estos momentos, en el día de hoy, ya debemos cambiar ya para el grupo número 2. O sea, ya vamos a salir del edificio, vamos en primera, segunda, tercera de roja, pero es de forma progresiva. Recordemos, cuando tenemos tanto tiempo sin recibir el servicio, estamos hablando de una comunidad que cuenta con muchas cisternas, o sea, un almacenaje, porque siempre ha sido uno de los sectores más afectados. Las personas se han preparado y el tiempo de servicio, realmente cuando hay una situación como esta, toda la zona baja recibe, pero hasta que no llenen todo, la parte intermedia y alta no se abastecen. Es lo que está pasando en Altamira, pero repito, a partir del día 2 que tenemos el grupo electrógeno, ya hemos logrado una estabilidad, o sea, no ha habido interrupción y eso nos ayudaría mucho para dentro de las evaluaciones que hemos hecho, dentro de 8 días, ya nosotros enmarcarnos en los ciclos del sector Altamira, que es uno de los más sufridos. Nos quedan muchos temas pendientes en esta mesa. Creo que podremos dialogar mañana para todas las personas que se están comunicando con nosotros, para Alberto Sánchez, para Aida Morales, también para Ladi Silva, para Garmenati García, para Adela Álvarez, para todas aquellas personas que se están comunicando en este minuto con nosotros o aquellos que nos escuchan por la CMKC Radio Revolución. Muchos de estos elementos se estarán compartiendo en la jornada vespertina a través del canal Teleturquino. Estaremos haciendo un resumen, es un compromiso para que las personas puedan orientarse de qué va a estar pasando con los grupos electrógenos, puedan saber cuáles son los barrios que pudieran tener una mejoría en las próximas horas. Creo que es importante mantener informada a la población de cada uno de estos elementos. Gobernadora, sé que va a continuar trabajando en esta jornada. Las santiagueras, los santiagueros tienen que vivir convencidos que nosotros estamos trabajando sin descanso para ir dándole solución a esto. Liumila tiene que, mañana, Dairon, me disculpa, pero mañana nosotros tenemos previsto que sea Aguas Turquinas, pero igual que como lo vamos incorporando con la empresa eléctrica. Liumila tiene que informar la estrategia. El domingo, por la noche, Liumila estaba conciliando la estrategia. ¿Contra qué? Contra estos poblados, estas comunidades que hoy tienen una altísima afectación. Nadie puede vivir, compañeros, desde mayo sin agua. Eso no es posible, que haya un nivel de entendimiento, que no sea agua. Yo lo único que entiendo es que yo tenga el agua. Es lo único que se puede entender. También hay una capacidad para evaluar todo lo que se ha estado explicando aquí. Y ella tiene que informar la estrategia. ¿Qué se decidió? ¿Qué se decidió con el litoral?